Bien, ¿cómo están jóvenes? Muy buenas tardes. Conforme habíamos quedado en realizar esta clase pregrabada, en virtud de que el día 15 se va a dar la conferencia Paz y Violencia, y según habíamos acordado, pues les subo estas dos sesiones de grabación con respecto a reforzar el tema de los beneficios sociales en nuestro país. Voy a compartir con ustedes dos documentales que espero les sirvan de provecho porque tienen que ver con la legislación laboral boliviana en relación a los finiquitos o beneficios sociales. Recordándoles que los finiquitos vienen a ser los formularios en los cuales se llenan los cálculos que hemos aprendido a realizar según avance de materia, precisamente el tema de beneficios sociales. En ese sentido, voy a compartir pantalla con ustedes para poder dar lugar al documental. Por favor, mucha atención al revisar estas grabaciones para que podamos absorber dudas posteriormente en la clase que continuaremos el avance de materia. Por favor, no quiero que descuiden el tema de conceptualizar o reconocer, más bien dicho, cada uno de los derechos o beneficios que los trabajadores tienen a momento de la desvinculación laboral. Hemos visto que es distinto el reconocimiento de ciertos derechos sujetos a la fase de despido o desvinculación laboral al que va a ser expuesto el trabajador. Es decir, no es lo mismo, no son los mismos derechos que se deben calcular en beneficio del trabajador cuando éste es despedido de manera injustificada e intempestiva. Como que tampoco es lo mismo cuando el trabajador renuncia de manera voluntaria a la empresa y el cálculo de beneficios sociales va a sufrir una cierta diferencia sustancial, o cuando se presenta un despido justificado, ¿cierto? En ese sentido, y para no hacer más preámbulo, voy a silenciar el micrófono de la presentación, es decir, mi micrófono, para dar lugar al audio de la presentación del documental que habíamos acordado. Bien, pongan entonces atención, por favor. Voy a proceder a silenciar el micrófono y dar lugar al audio del video. Caso práctico: liquidación del finiquito. Considerando que el finiquito es una propuesta de liquidación acerca de lo que le adeuda la empresa al trabajador, este documento recoge el consentimiento de ambas partes al momento de la cesión de la relación laboral, la extinción del contrato de trabajo. El finiquito es un documento en el cual el trabajador y el empleador acuerdan esta extinción de la relación laboral y en las condiciones establecidas por ley y de conformidad. ¿Cómo se calcula el finiquito? A través de un procedimiento simple, ¿no?, establecido a través de pasos. Primer paso: cálculo del tiempo de servicio. Segundo paso: cálculo del sueldo promedio indemnizable. Tercer paso: cálculo del desahucio. Cuarto paso: cálculo por tiempo de servicios. Quinto paso: cálculo del aguinaldo. Y sexto paso: cálculo de las vacaciones. De acuerdo al procedimiento de cálculo del finiquito, el primer paso, cálculo del tiempo de servicios, nos permite identificar de manera exacta y precisa el inicio de servicios y la fecha de finalización del trabajo del trabajador en la empresa, por lo que para el cálculo se realiza una resta simple en cuestión de años, meses y días. Vamos a tomar el ejemplo del señor Jaime Antesana, quien trabajó en la empresa Chinacancep desde fecha 1 de abril del 2005 y se retira en fecha 15 de noviembre del 2015. El procedimiento para el cálculo nos señala que primero debemos partir de la fecha de retiro. Fecha de retiro, acá está. Y el desarrollo lógico de los datos, años, meses y días. Una secuencia lógica nos dice, ¿no?, establecer de los datos. Años, meses, días. Entonces tenemos fecha de retiro 2015, años, mes en forma numeral 11, meses, y 15 días. Posteriormente debemos señalar la fecha de ingreso.
la fecha de ingreso en la misma secuencia lógica, años 2005, meses 04 y días 01. Ordenada y de manera cronológica los datos, nos es fácil aplicar la operación de la resta simple, ¿no? Para ello tenemos acá días, ¿no? 15 menos 1, 14 días. Meses, 11 menos 4, 7 meses. Años, 2015 menos 2005, 10 años, ¿no? Entonces, de esta manera, de forma exacta y precisa, podemos determinar que el tiempo de servicios del señor Jaime Antezana en la empresa China Camse es de 10 años, 7 meses y 14 días. Es importante este primer paso porque la información que podamos obtener nos va a permitir el desarrollo de los otros pasos. Por eso que hay que tomar muy en cuenta y considerar lograr la exactitud y precisión de esta información. Paso número 2, cálculo del sueldo promedio indemnizable. Según nuestra legislación, se puede obtener el sueldo promedio indemnizable a través de la sumatoria de los 3 últimos sueldos percibidos por el trabajador, los cuales deben sumarse y dividirse entre 3 para así obtener el sueldo promedio indemnizable. A ver, vamos a ver esto a través del ejemplo en el caso del señor Jaime Antezana, que ha percibido los siguientes salarios antes de su retiro el 15 de noviembre del 2015. Agosto 3.200, septiembre 3.100 y octubre 3.200. Haciendo un total, ahora sí podemos observar y ver que la sumatoria de estos 3 sueldos corresponde a 9.500 bolivianos, los cuales lo vamos a dividir entre el factor que es 3, porque son de 3 meses, y obtener de esta manera el salario promedio indemnizable, que para este caso sería 3.166,67 bolivianos. Importante también este paso porque este paso, el dato que vamos a obtener nos va a permitir el desarrollo de otros pasos que a continuación vamos a conocer. Cálculo del desahucio, tercer paso. El cálculo del desahucio solo procede en caso de despido injustificado sin preaviso laboral, lo cual colocaba en una situación a la empresa o al empleador de una sanción de un pago equivalente a 3 salarios mensuales. Así lo señalaba el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, ¿no? De una de sus partes. Pero quedó en suspenso por decisión del Tribunal Constitucional de diciembre del 2016, que eliminaba el preaviso laboral bajo el concepto de que vulnera el principio o el derecho constitucional de la estabilidad laboral para el trabajador, dejando de esa manera un vacío jurídico en su aplicación, eliminando el cálculo del desahucio a discreción del empleador. Esta circunstancia ha generado mucho descontento en el sector laboral y ante esa circunstancia los miembros del Tribunal Constitucional salieron a explicar, a dar una interpretación de que no existe despido o retiro del trabajador de su fuente laboral, sino es en cumplimiento del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, solo en esos casos. Y algunos que han señalado a través de esta decisión del Tribunal Constitucional de 2016, que eran por quiebra de la empresa o por aspectos repetitivos de ineficiencia en el desempeño del trabajo. Pero nosotros, ante este vacío jurídico, tratamos siempre de aplicar, según doctrina y jurisprudencia, el derecho más preferente para el trabajador, ¿no? Que es lo que debería hacerse. Cuarto paso, indemnización por tiempo de servicios. Cabe señalar que la legislación boliviana establece por cada año de servicio una indemnización correspondiente a un salario. Vamos a ver. Conforme al tiempo de servicios del trabajador, se realiza el cálculo de indemnización de un salario por año y en prorata o prorrateo por los meses y días de servicio. Lo vamos a ver de forma más clara a través del ejemplo
y justamente con el caso del señor Jaime Antezana, ¿no? Que a través del primer paso y el segundo paso hemos obtenido la información exacta y precisa para proceder, en este caso, en el cuarto paso, a la liquidación de la indemnización por tiempo de servicios del señor Jaime Antezana. En el primer paso, acá está, hemos establecido tiempo de servicios, 10 años, 7 meses y 14 días. En el segundo paso hemos establecido salario promedio indemnizable, 3.166,67 bolivianos. Por lo que la indemnización que le corresponde al señor Jaime Antezana sería de la siguiente manera. Por 10 años de servicio, el cálculo sería de la siguiente manera. Salario promedio indemnizable por 10, 31.666,70 bolivianos. Por meses, por 7 meses, salario promedio indemnizable dividido entre 12 meses, porque tengo que obtener por mes el factor. Entonces, esta división me permite obtener el valor por mes. Acá está, 263,88. Y multiplicado por el tiempo de servicio, 7 meses, obtengo 1.847,22 bolivianos por este concepto. Ahora, por días, 14 días. Partiendo de la misma manera por el salario promedio indemnizable, divido entre 12 meses, porque esto corresponde a un año, lo divido entre 12 meses para obtener el factor por mes, 263,89, y a su vez este factor lo divido entre días, ¿no? ¿Cuántos días tiene un mes? Entre 30 días para obtener por día, ¿no? Entonces, 263,89 dividido entre 30 me va a dar el factor por día, 8 bolivianos con 79 y los demás decimales que corresponden, ¿no? Entonces, estos 8 bolivianos con 79 multiplicados por 14 días me va a dar los 123,15 bolivianos que corresponde su concepto por indemnización por tiempo de servicios. Haciendo un total de la indemnización de bolivianos, acá está, 33.637,07 bolivianos. ¿Ven cuán importante era obtener la información de manera exacta y precisa en los anteriores pasos? Para así complementar en los siguientes. A continuación tenemos como quinto paso el cálculo del aguinaldo. El aguinaldo, según nuestra legislación, corresponde un sueldo por cada año trabajado, ¿no? Un sueldo por concepto de aguinaldo por año trabajado. Pero cuando no ha cumplido años trabajados, entonces hay que hacer el cálculo que se denomina duodécimas. Según corresponda, se realiza el pago de aguinaldo de Navidad en duodécimas. Y para verlo de manera más clara, vamos a señalar el ejemplo del señor Jaime Antezana. Vamos a continuar, ¿no? Él se ha retirado en fecha 15, acá está 15 de noviembre del 2015, ¿no? Y le corresponde el pago en duodécimas, porque no ha estado toda la gestión 2015 para recibir su aguinaldo, ¿no ve? Entonces solamente ha estado hasta el 15 de noviembre. Y va a ser según sigue. Por 10 meses, porque de enero a octubre son 10 meses completos que ha trabajado, 10 meses. Partiendo del salario promedio indemnizable, 3.166,67 dividido entre 12, porque el aguinaldo es por año. El año tiene 12 meses, lo divido para tener el factor por mes, 263,89. Multiplicado por 10, me dan los 2.638,90 bolivianos que le corresponde al señor Jaime Antezana por meses. Ahora veamos por días. 15 días del mes de noviembre que ha trabajado también, hay que reconocerle. Entonces, 3.000, partiendo de la misma manera del salario promedio indemnizable, 3.166, acá está, 3.166,67, lo divido, como eso es por año, dividido entre 12, obtengo el factor, acá está el factor, por mes, 263,89, y esto a su vez lo voy a dividir para obtener el factor en días, ¿no? Lo voy a dividir entre 30 días que tiene un mes, así obtengo el factor por días, que es muy similar a lo que hemos visto en el anterior paso. 8,79 y los demás decimales. Esos multiplicados por los 15 días
del mes de noviembre me va a dar 131,95. Por consecuencia, el total de pago de duodécimas de aguinaldo para el señor Jaime Antezana va a ser la sumatoria de estos dos, que va a dar un valor de 2.770,85 bolivianos, ¿no? 2.770,85. Habiendo cumplido ya el quinto paso, nos vamos al último paso, el cálculo de la vacación, ¿no? Esto está en función de una escala. De acuerdo a los años de servicio, existe una escala de vacaciones a ser otorgadas al trabajador, cuando éste haya cumplido con más de un año de servicio. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la señora Cintia Escalera. Ha tomado regularmente sus vacaciones hasta el 15 de mayo del 2011. O sea, hasta esa fecha, todos los demás años ha tomado sus vacaciones, como le corresponde. Entonces, a partir de ahí le debemos, por lo que el pago por el tiempo de vacaciones no tomadas hasta el 5 de agosto del 2012, ¿no? Debemos realizar ese cálculo, siendo que su salario promedio indemnizable es el monto de bolivianos 2.500. Entonces, vamos a proceder al cálculo, ¿no? No tenemos aquí con exactitud el dato y la información de cuántos años lleva trabajando, pero vamos a suponer que no ha sobrepasado los 4 años de trabajo en la empresa. Entonces, por tanto, solamente le correspondería 15 días de vacación por año trabajado. Entonces, siguiendo esa lógica, entonces la vacación por año de servicio cumplido, conforme a escala, sería 15 días por una gestión, del 16 de mayo del 2011 al 16 de mayo del 2012, ¿no? Como corresponde. Ahora, las duodécimas, tenemos que calcular las duodécimas por el tiempo que falta, ¿no? Desde el 16 de mayo del 2012 hasta el 5 de agosto del 2012, ¿no? Que serían 2 meses y 20 días, ¿no? Entonces, calculamos las duodécimas. 15 días se otorgan por 360 días. Entonces, ¿cuánto correspondería a por día la vacación? 0,041666, ¿no? Multiplicado por 80. ¿De dónde salen esos 80? De los 2 meses y 20 días. Esto lo van a poder determinar aplicando la misma fórmula que hemos aplicado en el primer paso, que es el cálculo del tiempo de servicios, ¿no? Van a poder determinar así. Entonces ahí tenemos 80 días. Este factor por día multiplicado por 80 me va a dar 3.33 días, haciendo un total de vacación que le correspondería desde el 15 de mayo del 2011 hasta el 5 de agosto del 2012 a Cintia Escalera, 18,33 días. Vamos a calcular ahora cuánto en forma monetaria significa eso. Si su salario promedio indemnizable es 2.500, dividimos entre 30 días, ¿cuánto le corresponde por día? 83,33, ¿no ves? 83,33 por 18,33 días que se le debería hasta ese instante por concepto de vacación. Entonces a la señora Cintia Escalera tendremos que cancelarle la suma de 1.527,50 centavos de boliviano, ¿no? 1.527,50. La liquidación de las vacaciones siempre está en función de la escala de vacaciones establecidas por ley. Hacíamos mención hace unos instantes de que de 1 a 4 años de trabajo son 15 días hábiles, de 5 a 9 años son 20 días de hábiles, o sea, de 5 a 9 años de trabajo son 20 días hábiles, y de 10 años cumplidos para adelante, 30 días hábiles. Con lo cual tenemos ya todo lo que corresponde a los conocimientos básicos para proceder a resolver cualquier tipo de práctica laboral por el proceso de liquidación de beneficios sociales. Para ello, tenemos un ejemplo. La señora Sandra Mendoza trabajó en la empresa La Unión Hace la Fuerza, sociedad en comandita simple, desde fecha 20 de mayo del 2006 y se retiró en fecha 3 de junio del 2015, dice.
su retiro fue voluntario, hay que tomar en cuenta, sin comunicar el hecho con 30 días de anticipación. O sea que esta trabajadora no ha comunicado a la empresa que se iba a retirar, porque uno de los procedimientos anteriores señalados por el artículo 12 establecía de que si se va a retirar el trabajador de su fuente de trabajo, debe comunicar a la empresa con 30 días de anticipación. Y si no lo hace, va a ser susceptible a una sanción establecida de 1 mes de descuento de salario, ¿no? Para ello, dice, se solicita efectuar la liquidación del finiquito, correspondiente de acuerdo a ley, considerando que la empresa adeuda a la trabajadora lo concerniente a la gestión. Esto es importante considerar. Lo concerniente a la gestión, nos dice. Más bien, la empleada tiene un adelanto de vacación, o sea, correspondiente a esta gestión, de 5 días, dice. Para efectos de la liquidación, la empresa proporciona los siguientes datos. Hasta nos está pasando los sueldos de los meses de marzo, 3.500, abril, 4.000 y mayo, 4.000 bolivianos. Vamos a proceder a la liquidación del finiquito, a la resolución del caso. Primero, siempre siguiendo el procedimiento de cálculo del finiquito, ¿no?, que hemos aprendido durante este periodo. Empezamos. Tenemos acá liquidación de finiquito. La empleada es Sandra Mendoza y vamos a dar cumplimiento al primer paso. Primer paso, cálculo del tiempo de servicio. Nos decían de que de manera ordenada y cronológica hagamos partiendo de la fecha de retiro. Acá está fecha de retiro y en secuencia lógica, años, mes, día. Entonces 2015, 6, junio y 3 el día, ¿no? Fecha de ingreso, 2006, con la misma secuencia lógica, 2006 años, mes mayo 5 y día número 20, ¿no? Entonces, ya tenemos de forma cronológica ordenada la información y podemos proceder a la resta simple, ¿no? A la resta simple para determinar el tiempo de servicio. O sea, acá tenemos días, 3 menos 20, no podemos, nos va a salir un signo negativo, entonces tenemos que prestarnos, como en toda operación de la diferencia, ¿no? Nos vamos a prestar de acá. De estos 6 meses nos vamos a prestar un mesecito. Ese mes tiene 30 días, aquí está. En días lo convertimos ese mes, 30 días. En total, ¿cuánto vamos a tener ahora? 33 días. 3 más 30, 33. Menos 20, 13 días. Ahora sí ya tenemos resuelto el problema en días. Nos vamos a los meses. Acá tenemos los meses. 6 teníamos, 6 meses. Pero le hemos prestado un hito a los días. ¿Con cuánto nos hemos quedado? 6 menos 1, con 5 meses. 5 menos 5, 0. Acá, los años. 2015 menos 2006, 9. Entonces, el tiempo de servicios que tiene Sandra Mendoza es de 9 años, 0 meses y 13 días, ¿no? Hemos logrado cumplir el primer paso. Nos vamos al segundo paso. Segundo paso, que es el cálculo del sueldo promedio indemnizable. ¿Se acuerdan? Hemos hecho eso, ¿no ven? Vamos a establecer los meses. ¿Qué nos decía este segundo paso? Que debemos sumar los últimos 3 meses percibidos por el trabajador o la empleada. En este caso, los datos que nos ha proporcionado el ejercicio nos dice que en marzo ha percibido 3.500, abril 4.000 y mayo 4.000, ¿no? Entonces, vamos a hacer hacer la sumatoria correspondiente y determinar, acá está, determinar, la sumatoria es 11.500, dividir entre el factor, entre 3, porque son 3 meses los que hemos tomado en cuenta, y logramos obtener el sueldo promedio indemnizable, que serían 3.833,33, ¿no? Hemos cumplido el primer paso y el segundo paso. Ahora nos vamos al tercer paso, que era el cálculo del desahucio. Tenemos una consideración acá, es retiro voluntario. Entonces, en el retiro voluntario no hay desahucio según la ley, ¿no? Entonces, acá el sueldo promedio indemnizable por cero me va a dar 0, o sea, no existe desahucio. Entonces,
Total desahucios, 0. Me voy al cuarto paso, indemnización por tiempo de servicios. Parto del sueldo promedio. Acá está el sueldo promedio, 3.833, primero por los años que hemos establecido en el primer paso, ¿se acuerdan? 9 años. Multiplicado me va a dar 34.500 por ese concepto, el parcial, ¿no? Asimismo, por los meses, calculo también, sueldo promedio indemnizable, 3.833 dividido entre 12 para tener el factor por mes. Y esos meses multiplico. ¿Cuántos meses eran? 0 meses. Todo número multiplicado por 0 es 0. Así particularmente ahora vemos sueldo promedio indemnizable, 3.833, dividido entre 360 días directamente, ¿no? Porque necesito saber por días. Va a salir el factor, acá está, tenemos el factor 10,65, ¿no? Acá está, 10,65. Este factor por día multiplicado por 13 días, 138,43 parcial. Total indemnización que debe, por ese concepto se va a cancelar a la empleada Sandra Mendoza, 34.638,43. Cuarto paso cumplido. Nos vamos al quinto paso, cálculo del aguinaldo, ¿no? Sueldo promedio, 3.833,33, dividimos entre 12 meses. ¿Y cuántos meses han transcurrido al momento de sus retiros? No se olvide que se ha retirado el 3 de junio. Entonces, hasta mayo ha cumplido 5 meses. Entonces, acá está. El factor por mes multiplicado por 5 meses. 319,44 por 5 me va a dar 1.597,22. Ahora encuentro por días, ¿no? Sueldo promedio indemnizable dividido entre 360 días me da el factor por día 10,65 por 3 días del mes de junio, 31,94. Por ende, el aguinaldo que le va a corresponder, el total aguinaldo es 1.629,17 a la empleada Sandra Mendoza. Quinto paso concluido. Nos vamos al sexto paso, cálculo de la vacación, ¿no? Ahora aquí tenemos que considerar lo siguiente. No se olviden que la empleada Sandra Mendoza tenía un tiempo de servicios de 9 años, ¿no? 9 años, 0 meses y 13 días, ¿se acuerdan? Entonces, está dentro de la escala de 5 a 9 años, 20 días, porque más de 10 años le corresponderían 30 días. Entonces, el factor de cálculo para esta oportunidad en el cálculo del finiquito va a ser 20 días para la vacación. Entonces, si 20 días es para 12 meses, X días para 5 meses, porque son 5 meses los que ha cumplido, ¿no? Del mes de completos que tiene. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. Entonces, X es igual, acá tengo X es igual a 20 por 5 dividido entre 12. Entonces, ¿cuántos días de vacación hasta eso equivalen? 8,33 días. Ahora, calculo por los días. Si 20 días se otorgan de vacación por 360 días, por 3 días, ¿cuánto va a ser? X días, ¿no? Regla de 3 simple. X es igual a 20 por 0,3 dividido entre 360 y me sale 0,17 le corresponde de vacación por esos 3 días del mes de junio. Sumados, ahora aquí tenemos la sumatoria, 8,33 más 0,17, 8 días con 50, 8 días y medio le corresponderían de vacación por esta gestión a Sandra Mendoza. Pero tenemos algo en consideración, ¿no ven? Nos dice el planteamiento del ejercicio que Sandra tenía 5 días a cuenta de vacación, o sea, vamos a restar entonces menos 5 días por a cuenta de vacación. Entonces, 8,50 menos 5 va a salir 3,50. Esos son los días que se deben cancelar a Sandra por el concepto de vacación. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Sueldo promedio indemnizable, 3.833,33 dividido entre 30 días me da el factor por día, ¿no?
por día, y eso multiplicado por 3.5 días, que le correspondería, entonces por concepto de vacación le va a corresponder a Sandra 447,22, ¿no? Acá estás. Por día sería 127,78, ¿no? Y por 3.5 días le va a corresponder 447,22. De tal manera que los totales, acá está, desahucio 0, indemnización 34.638,43, 1.629,17 por concepto de aguinaldo y por concepto de vacación 447,22, la sumatoria total me va a dar liquidación del finiquito 36.714,81, que debería pagársele a Sandra Mendoza, pero también tiene una sanción, un sueldo por no cumplir con el retiro, por no comunicar el retiro voluntario, un sueldo promedio indemnizable, 3.833,33. De la diferencia sale el total finiquito a pagar a la empleada Sandra Mendoza, que serían 32.881,48. De manera clara y precisa, hemos logrado hacer la liquidación del finiquito de la empleada Sandra Mendoza y resolver el caso planteado de la práctica laboral. Esperemos que de alguna manera estemos contribuyendo al desarrollo del proceso de aprendizaje y de formación profesional que ustedes tienen, de alguna manera, y Bien, chicos, acabamos de ver el documental, que es precisamente lo que habíamos avanzado en el tema respectivo, pero quiero hacerles la siguiente precisión. Lógicamente, estos documentales a veces han sido subidos antes de las reformas legales, conforme les había explicado en clase. La escala de vacaciones es una metodología que ustedes vieron en el documental, que tiene que ver con el modo que tienen de sacar, de calcular los auditores. Ya porque la norma legal establece, conforme vimos la escala del tema de vacaciones, de 1 a 5 años cumplidos se reconoce 15 días por año trabajado, de 5 años más un día, es decir, cuando ya empezamos a marchar al sexto año, de 5 años más un día hasta el 10º año cumplido, 20 días de vacación por cada año, y de 10 años más un día hacia adelante hasta donde pueda llegar la antigüedad del trabajador, 30 días por mes. No se hagan mucho problema con ese tema. Segundo, es evidente que antes del 2016 existía o estaba vigente legalmente hablando el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Les había comentado y habíamos compartido de que el artículo 12 de nuestra legislación laboral había sido declarado inconstitucional mediante una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, la declaratoria de inconstitucionalidad que ha dispuesto el Tribunal Constitucional ordena la expulsión del artículo 12 del ordenamiento jurídico laboral. Es decir, que ese artículo 12 que ustedes tienen en su ley laboral, pues no se aplica. Ha sido expulsado de ese ordenamiento jurídico llamado Ley General del Trabajo. A partir de ahí, que también habíamos conversado en la clase pertinente, ha habido la discusión de que si se aplica por parte de la empresa, por parte del empleador, la multa al trabajador que presente su renuncia de manera intempestiva. Es cierto que el Ministerio de Trabajo, mediante sus jefaturas departamentales, le dan cierta protección al trabajador en ese sentido y manifiestan que no se le puede sancionar, ¿cierto? Por ser el sujeto débil, porque ya no está vigente el artículo 12, por tanto no está obligado a presentar su renuncia con la debida anticipación de 30 días como se lo hacía antes. La discusión también nace cuando, por parte de la empresa o del empleador, en este caso, establece entonces por qué, si yo como empresa, como empleador, despido sin previo aviso, se me sanciona con pagar el desahucio, y el desahucio son 3 sueldos, ¿cierto? La norma ha establecido que ante un despido injustificado e intempestivo, es decir, sin previo aviso,
la empresa está obligada a pagar 3 sueldos al trabajador y se denomina desahucio. ¿Por qué entonces si el trabajador presenta su renuncia de manera intempestiva, es decir, sin avisar siquiera con un marco de tiempo razonable, no se le pueda sancionar con un mes o el equivalente a un salario mensual al momento de pagarle los beneficios sociales? En la vida real, ¿sí? Dejando de lado el tema teórico, en la vida real las empresas han optado por sancionar, ¿ya? Por sancionar, pese a la discusión y resistencia que hay todavía en el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde se presenta el problema? El problema se presenta primero con el trabajador, que resuelve no recibir el pago de sus beneficios sociales, si hay esa sanción, y segundo, en la resistencia que opera en la Jefatura Departamental de Trabajo a momento de hacer visar del finiquito. Pero bueno, hay ciertas alternativas también con las que se puede salvar y casi siempre se llega a un acuerdo con el trabajador. ¿Por dónde pasa este acuerdo? Se negocia el desahucio en algún caso, ¿no? O definitivamente se aplica la sanción. Entonces, una por otra. ¿Ya? Pero lo que debemos entender es que hoy por hoy ya no hay el preaviso. Y la sanción es discutible, ¿por qué? Porque la norma que ha declarado que lógicamente es una sentencia constitucional como resultado de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Central Obrera Boliviana en su momento, y al haberla declarado inconstitucional por parte de ese tribunal constitucional, valga la redundancia, es que ese artículo 12 ya no se aplica más. Por tanto, el empleador no está obligado a participar el despido en 30 días o 90 días de anticipación, como que tampoco el trabajador está obligado a comunicar sus renuncias con 30 días como antes lo hacía. Bien, entonces, esta es la primera parte de la grabación, muy didáctica en la primera parte, todo lo que hemos avanzado, haciendo uso de la pizarra vía Zoom, en la grabación Zoom, prácticamente es todo lo que habíamos visto en el tema pertinente. Este es un refuerzo, como habíamos quedado, ya pensando en el examen del segundo parcial. ¿Sí? Les ruego, por favor, que una vez revisado o visto el video de manera muy cuidadosa y atenta, cualquier duda que se pueda tener, la vamos a trasladar a la clase de retroalimentación, ya a la clase de retroalimentación, que va a ser una clase antes del examen del segundo parcial. ¿Okay? Entonces les pido, por favor, tengan la gentileza de poder revisar estos videos, este video y el otro que vamos a enseguida grabar, para poder reforzar el tema de beneficios sociales y principalmente la forma de calcular estos beneficios sociales. ¿Listo? Entonces voy a parar acá la grabación, chicos, y enseguida empezamos la segunda.